Buenos días, alumnos de sexto grado. En este video vamos a tratar el tema a continuación del intercambio oral que vimos hace poco, profundizando entonces las técnicas o estrategias que necesitamos para generar aprendizaje en el intercambio grupal. Dichas técnicas y estrategias nos van a permitir el desarrollo de los contenidos en equipo. ¿Cuáles son ellas? El debate, el coloquio, el foro, el Feeling 66, la discusión, la entrevista, el diálogo y entre otras. Dichas técnicas están desarrolladas para poner en la mesa de discusión y en el intercambio los conocimientos y poder llegar a conclusiones en favor del aprendizaje. Partiendo del hecho que como condición innata del ser humano está el elemento sociabilizador, es decir, que así como podemos reconocer el lenguaje como una condición innata del ser humano que requiere del intercambio social, así también a través del tiempo y de la necesidad de tener éxito en cada una de nuestras relaciones interpersonales, han surgido una serie de técnicas de expresión colectiva, las cuales nos permiten desarrollar destrezas y habilidades en el intercambio de nuestros conocimientos e ideas. Pero todo eso con el propósito de llegar a un entendimiento, de llegar a un fin común y de establecer objetivos y acciones que favorecen las actividades para las cuales respondemos, ya sea en un contexto escolar, que es el caso de ustedes, o en un contexto laboral. En cada una de las profesiones que cualquier persona puede desempeñar, tiene que poner en práctica momentos de encuentro grupal y de discusión de temas o contenidos para poder desarrollar un trabajo o ejecutar una misión dentro de la labor que desempeña. Estas técnicas de expresión colectiva son muchas. En este momento les voy a mencionar unas cuantas de ellas y veremos el detalle de unas técnicas nuevas, distintas a las del año pasado. En este pequeño esquema que les presento aquí en esta lámina, tenemos una serie de técnicas, las cuales son la entrevista, la discusión, el debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, fórum, seminario, el congreso, el Feeling 66, el juicio crítico, el diálogo, y entre otras que no están aquí en este mapa o en este esquema, pero que forman parte de todas esas técnicas que nos permiten la discusión de temas. Les voy a presentar a continuación algunas de ellas con sus respectivas normas y propósitos. Es importante tener en cuenta que dichas técnicas de expresión grupal o de intercambio grupal poseen unas normas para poder ejecutarse con el debido éxito. Antes de pasar al estudio de cada una de las técnicas de intercambio grupal, es interesante que podamos establecer las semejanzas o las diferencias entre lo que es una intervención individual hacia un público o una asamblea y entre lo que es el intercambio de ideas. Para eso vamos a escuchar la intervención
del licenciado Miguel Pinto. Las técnicas de intervención individual se caracterizan porque el emisor, el profesor, el que va a hablar, es el único que emite los argumentos. La sala, la audiencia, todo el público escucha los argumentos y no contesta nada. Ejemplo de esto puede ser un foro televisado. Usted está viendo el foro, pero usted no interviene. El debate entre Trump y Biden. Usted está viendo el debate, usted no interviene. Piensa y analiza en función a lo que recibió, pero usted no puede contrapreguntar ni pedir aclaración. Esta es una técnica principalmente informativa, para que usted tenga información, o instruccional, para darle a usted instrucciones u órdenes de lo que tiene usted que hacer. Hay otro conjunto de técnicas en las cuales la asamblea participa en distintos niveles. Un primer nivel de participación es un feedback individual, una respuesta individual al exponente, sea profesor o sea el que conduce el debate. En este caso, usted en clase habrá levantado la mano, el profesor le da la palabra, usted habla, el profesor contesta y él sigue hablando. Los demás escuchan su duda, pero no intervienen en su duda. Una tercera forma de intervención grupal es donde la asamblea debate los argumentos. En este caso, el profesor cede parte del control de la asamblea a los asambleístas, que en distintas técnicas se organizan para trabajar. Hay un conjunto de técnicas que permiten esto. Excelente. Después de esta valiosa intervención, entonces podemos comenzar a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son entonces las formas de intercambio grupal? Nos las acaban de mencionar. Podemos también entonces establecernos ya una definición clara de lo que es el intercambio grupal. Ahora bien, quiero que vayan haciéndose las siguientes preguntas. ¿Crees que las técnicas de intercambio grupal favorecen el aprendizaje escolar? ¿Cuáles serían esos elementos que están presentes en las técnicas del intercambio grupal? ¿Y consideras que la sociedad globalmente debe usar estas técnicas para tomar decisiones importantes? Así es. Quiero que comiencen a ver el tema en la cotidianidad. ¿Para qué nos beneficia como sociedad el que podamos manejar, conocer un sinnúmero de técnicas de intercambio grupal? Muy bien, ya con las ideas claras, entonces pasemos a ver cuáles son esas técnicas que favorecen el intercambio grupal. ¿Cuáles son esas técnicas que utilizamos en la colectividad, ya sea escolar, en nuestra comunidad, para atender cualquier situación o simplemente para informarnos acerca de un tema? Les presentaré algunas de esas técnicas. Son muchas. Solo les he colocado en el esquema unas de tantas que podemos utilizar. Y en este momento les daré el detalle de algunas que iremos practicando en nuestro año escolar. Una de las técnicas más utilizadas en el ámbito escolar e inclusive en nuestra sociedad es el debate. Es una controversia oral entre varias personas para demostrar la superioridad o para demostrar las ideas o los puntos de vista. Veamos entonces las características del debate. El debate es competitivo y estático. Generalmente las personas sostienen su punto de vista hasta el final. Las decisiones se toman por votación.
El debate tiene una característica formal. El coordinador establece reglas para la participación, especialmente en cuanto al tiempo de dicho intercambio. Busca la mejor solución a través de la argumentación y la persuasión. Es un tono de discurso y hay una atmósfera, digamos que, de competitividad, de disputa entre las partes. El debate es una de las técnicas más utilizadas, por ejemplo, en la elección del presidente de Estados Unidos. Ellos se organizan de la siguiente forma. El coordinador, en algunos de los casos de nominados presidente, pues, del debate, controla el desarrollo, tiempo de exposición y orden de la misma, el tema y los subtemas por debatir. Debe haber un secretario que anote las ideas más importantes y las conclusiones. Los participantes pueden colocarse en círculo, semicírculo o al frente de una mesa, donde se encuentre el coordinador y el secretario. El coordinador abre la sesión formulando el tema, los objetivos y establece las normas por seguir en cuanto a tiempo de discusión y tiempo para la intervención de cada persona. Somete el tema a discusión. Al final hace un resumen y enuncia las conclusiones. Existen unas recomendaciones para ejecutarse exitosamente esta técnica. Y es conocimiento técnico considerable del método empleado, así como un completo entendimiento del asunto considerado. Realizarse cuando se presenten posiciones contrarias alrededor de un tema, de tal manera que existan puntos a debatir realmente. Puede hacerse un debate a raíz de un tema que haya provocado divergencias durante el desarrollo de una clase, una conferencia o simplemente puntos de vista que desean debatirse para poder llegar a una conclusión. Es una de las técnicas más utilizadas en todos los ámbitos de intercambio grupal y muy interesante de desarrollar. Veamos la técnica del foro, técnica que está siendo muy utilizada en los tiempos actuales. El foro es el grupo que discute un tema, hecho o problema, conducido por un moderador o coordinador. Veamos sus características. Libre expresión de ideas y opiniones de los integrantes. Permite la discusión de cualquier tema de conocimiento científico, entre otros. Es informal, casi siempre, pero puede darse y hoy en día está dado bajo muchas situaciones formales a nivel escolar. Generalmente se realiza el foro a continuación de una actividad de interés general, una presentación teatral, una conferencia, una presentación de un experimento o un pequeño concierto. Y hoy en día la técnica del foro está siendo muy utilizada como foro chat, es decir, para el propósito de guiar una clase. Puede constituir también la parte final de una mesa redonda, un simposio o de una discusión previa de un tema o una investigación. De acuerdo con la actividad anterior, la técnica se llamará foro debate, cineforo o foro chat, en este caso actual, que es para guiar una clase. ¿Cómo se organiza el foro? El coordinador inicia el foro explicando con precisión cuál es el problema a discutir. Señala las reglas del intercambio. Distribuye el uso de la palabra. Limita el tiempo de las exposiciones. Controla la participación espontánea, imprevisible y heterogénea de un público numeroso y desconocido. Se puede practicar el foro chat
con grupos que conozcamos o con grupos que no conozcamos. La finalidad es el aprendizaje y el intercambio de ideas a través de un tema. Pasemos a la siguiente técnica, la entrevista. Es una técnica también muy utilizada en el ámbito profesional y escolar. Es una forma de comunicación oral de persona a persona, o ser con varias a la vez, o puede ser individual. Y por supuesto requiere de la presencia física de los participantes. Las características de la entrevista podemos decir que son: los temas no suelen ser ocasionales. El fin es obtener información sobre algún asunto de interés. Los temas se relacionan con los propósitos de la entrevista. El entrevistador lleva un propósito por el cual hace una serie de preguntas y espera una serie de respuestas que respondan a un fin, un objetivo o un propósito. Existen unas recomendaciones para que dichas entrevistas tengan éxito, y las cuales son: preparar con anticipación las preguntas, y para ello debo tener bien claro el propósito de dicha entrevista. Alentar al entrevistado para que hable espontáneamente y exprese todo aquello que queremos escuchar. Repetir palabras del entrevistado para indicarle que nos gustaría que hablase de un punto determinado. El entrevistador debe pesar las alternativas de forma que el entrevistado reflexione acerca de su problema y llegue a una conclusión que sea suya o que responda al propósito. Hay un elemento fundamental en la entrevista como técnica exitosa, y es que el entrevistador debe investigar muy bien al entrevistado y las posibles respuestas que daría dicho entrevistado en la entrevista para poder tener éxito en la misma. Y finalmente les presento el seminario. Es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica, cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas. Un seminario puede durar hasta 3 días, de tal forma que requiere de un conjunto de especialistas con nivel de doctorado o científicos a su defecto, que discutan un tema para un propósito en particular. Por lo tanto, debe haber un coordinador con carácter especializado que sea quien lleve a cabo la distribución de los tiempos y actividades para los cuales van a desarrollar aquellos profesionales especialistas en un tema en particular. Es así entonces como hemos visto que las técnicas de interacción grupal son diversas y que tienen el propósito de generar profundidad en el aprendizaje de dichos participantes. Las técnicas de interacción grupal favorecen el intercambio entre las personas y les lleva a cumplir un propósito o un fin común. Finalmente, podemos establecer un recorrido entre el tema visto anteriormente, el intercambio oral, que parte de la necesidad innata del ser humano para comunicarse, pero que no nos quedamos solamente con el intercambio de ideas, sino en el desarrollo del intercambio grupal, el cual también ha evolucionado en el tiempo. ¿Y por qué? Porque el hombre se ha profesionalizado y desea obtener éxito en el desarrollo de sus actividades. Por lo tanto,
si queremos establecer la importancia de las técnicas o el manejo de las técnicas de intercambio grupal, pudiésemos decir que son importantes para generar aprendizajes y para la ejecución de las actividades que persiguen un propósito de éxito. En cualquiera de las organizaciones de distintos perfiles, encontramos que sus empleados, sus trabajadores, sus profesionales ejecutan técnicas de intercambio grupal para el desarrollo de sus actividades, lo que genera en dichas organizaciones el intercambio de estas técnicas es un grupo sólido, eficiente, eficaz en cada una de las actividades, lo que eleva, digamos que el gran desarrollo de las industrias y de dichas organizaciones. Propósito que hace que una sociedad tenga mayor éxito. Espero que hayan analizado cada una de dichas técnicas y que les favorezca para el aprendizaje en este momento, en esta etapa que viven todos ustedes, para el aprendizaje escolar.